Pareciera que el nombre acostumbrado de Estados Unidos de América se desfasa un poco en estos tiempos en los Estados Unidos, y es porque un 70% de la población está a favor de agrandar o mantener por más tiempo la cuarentena hasta el día 30 de mayo en algunos casos. Pero el 30% ya quiere regresar a trabajar, como es el caso de aquí de Georgia, que el mismo presidente Trump discrepó con el gobernador de Georgia, Brian Kemp, al decirle que no tenía sentido abrir salas de masaje, lugares de tatuajes y peluquerías, pero él lo considera así dentro de la manera gradual de regresar a las actividades. El presidente le pidió una revisión y mientras eso pasa, parece ser que ahora se llama Estados Divididos de América. Buenas noches, Plácido Garza. Buenas noches, Frank. Oye, qué ingenioso. Estados Divididos de América. Yo creo que es muy adecuado tu comentario porque, pues, en realidad, en los Estados Unidos se está viviendo ahora esa disparidad en la forma en la que los gobernadores y el presidente contemplan el efecto de la pandemia. En el caso de México, a lo mejor también va a ser Estados desunidos de México, ¿verdad? Por el mismo estilo, porque pues andamos en las mismas, con efectos diferentes, Frank. Pero bueno, sobre el desarrollo de lo que está pasando alrededor de la pandemia, ¿qué te parece si le damos entrada al reporte de nuestra corresponsal en Panamá, Marian Califa? ¿Te parece bien? Perfecto, adelante, Marian. Buenas noches, Plácido y Frank. Soy Marian Califa, corresponsal de Irreverente en Panamá, y tengo para ustedes el siguiente reporte. Actualmente en Panamá se registran 22.702 pruebas realizadas, de las cuales hay 4.992 casos positivos, 255 recuperados y lastimosamente 144 fallecidos. Hace un mes exactamente se había anunciado que el aeropuerto permanecería cerrado un mes, o sea, hasta el día de hoy. Pero por la gravedad del asunto se ha decidido expandir más tiempo y todo lo que tenga que ver con espacio aéreo panameño continuará cerrado hasta el 22 de mayo. Pero ya anteriormente, la aerolínea panameña Copa Airlines había informado que extendería la suspensión de sus operaciones hasta el 15 de mayo. La compañía mantiene 102 aviones estacionados en el aeropuerto de Tocumen, que es el aeropuerto internacional de Panamá. También informó que sus ingresos caerían 79% este año, con unos $2.000 millones debido a la paralización de la aviación comercial por el COVID-19. Diariamente, el aeropuerto de Tocumen se realizan más de 350 operaciones aéreas, el cual el aeropuerto señaló también que es necesario que se mantenga cerrado, ya que Panamá es un punto internacional de tráfico aéreo y marítimo de todo el continente. Entonces la exposición a un gran número de gente es mayor y la posibilidad de que la entrada del virus se diera más temprano y en mayor volumen era previsible, por lo que es mejor seguir evitando el aumento. Esto también ha ocasionado que muchos panameños que se encuentran en el exterior, sobre todo por el tema de los estudios, hagan huelga a través de las redes sociales solicitando un avión para ir a rescatarlos. Un ejemplo es España. Muchos estudiantes panameños se van a España todos los años a cursar sus estudios. Muchos de ellos son becados, muchos de ellos solamente van un semestre, como muchos de ellos también van con sus propios ahorros por un tiempo estimado o el incondicional apoyo de sus padres, el cual ocasiona que sea un gasto enorme seguir manteniendo a sus hijos en el exterior, pagando meses de alquiler y gastos inesperados, al no poder ser recibidos en su propio país. Entonces, actualmente se está exigiendo una solución por parte del gobierno y llamando la atención del país entero a través de un movimiento en las redes sociales que esperemos que se pueda solucionar. A pesar del aumento de los casos, Panamá es un país destacado en América Latina por no tener una caída tan fuerte del PIB como lo están presentando otros países.
pero anteriormente a la pandemia se esperaba un crecimiento sumamente positivo para este año, siendo un país que lleva tiempo siendo entre el primero o segundo número dentro de los países con más crecimiento en América Latina. Y eso que, a pesar de que el año pasado había disminuido, se esperaba más productividad para este año. No es que no se esté viendo afectada la economía, simplemente no tanto a comparación de otros países, recalcando que la principal fuente de ingresos del país es el Canal de Panamá. Y bueno, actualmente el panameño, incluyéndome, se encuentra muy cansado de estar en casa y seguir la misma rutina todos los días. El toque de queda ha afectado a muchísimos panameños de muchísimas maneras, sobre todo a los adolescentes con temas de depresión, estrés, ansiedad, y es un tema que se está tratando. Hay un programa de ayuda que están utilizando muchos adolescentes en este momento, que es un programa de ayuda psicológica para todas estas personas que necesiten desahogarse o necesiten a alguien en estos momentos en el que uno no sabe cómo distraerse dentro de casa. Con el tema de los productos panameños, la verdad es que hemos recibido el apoyo de un país con el que mantenemos lazos económicos, el cual es China. El jefe de la diplomacia panameña que dijo que cuando China estaba enfrascada en la parte más dura de su batalla contra el coronavirus, Panamá como Estado brindó múltiples gestos de solidaridad y apoyo moral que sirvieron de enorme aliento para China para poder superar aquellos días y noches que fueron sumamente difíciles para ellos. Por la vía empresarial china se entregaron, de acuerdo con la información, 100.000 mascarillas médicas, 10.800 kits de prueba, 5 ventiladores, 5.000 mascarillas número 95, 34.000 mascarillas quirúrgicas, un sistema de detección asistente para el COVID-19, 200 MediaPads, 2 cámaras térmicas, 30.000 mascarillas y 10.000 ropas protectoras. Y por vía de las comunidades chinas han sido entregadas más de 140.000 mascarillas médicas, 70.000 gorras médicas desechables, 5.000 unidades de ropa protectora y 50.000 tipos de mascarillas. A pesar de esto, Panamá sigue súper preocupado por el incremento de los casos diariamente y se sigue comparando a Panamá con otros países latinoamericanos, por ejemplo México, que es muchísimo más grande que Panamá, y a diferencia de otros países, México tiene una altísima tasa de diabetes tipo 2, una tasa de obesidad que está asociada con hipertensión, con problemas respiratorios. Entonces en México se podrían ver aún muchísimos más casos en peligro por el tema de estas condiciones. También se ha comparado con países de potencia mundial, como por ejemplo Estados Unidos, el cual dice que si Estados Unidos tuvo que haber tomado medidas más serias y amplias muchísimo antes de que lo hiciera, y eso va para todos los países, en verdad, desde que el momento en el que China registró un gran incremento de casos, muchos países se vieron preocupados, pero no estaban haciendo nada al respecto. Y creo que China, siendo un país de potencia mundial, con millones y millones de habitantes, era necesario que los otros países pusieran restricciones, porque el chino suele viajar bastante y movilizarse bastante, hay demasiada gente ahí. Y, por ejemplo, con Estados Unidos, los problemas que se registraron en Estados Unidos con los test, con las pruebas del COVID-19 también dificultaron la batalla del país al principio. Hubieron pruebas defectuosas que tuvieron que ser cambiadas, o el limitado acceso a los exámenes estuvieron entre los problemas destacados por los especialistas que retrasaron la respuesta de la primera potencia mundial al avance de la enfermedad. La diferente situación por estados en el país ha puesto de relieve en medio de la pandemia de coronavirus. Cada estado también estaba actuando de manera diferente y era muy necesario que hubiera más liderazgo por parte de la Casa Blanca, que los gobernadores tomaran riendas e hicieran un cambio en todo el país, no solamente por estado. Ahora vemos que se está descontrolando, están incrementando los casos, hay muchísimos desempleados, y Panamá, siendo un país
tan pequeño, eso es lo que no queremos que ocurra. En Panamá puede haber una crisis muchísimo mayor, siendo un país muchísimo más pequeño. Entonces se intenta siempre por parte del gobierno y por voluntad propia del mismo panameño mantenerse en casa y obedecer las instrucciones, aunque también se anunció que para poder seguir con el mantenimiento de algunas microempresas se dio la oportunidad de que se abran lavanderías y cafeterías, pero va a seguir cerrado lo que son bares, clubs, puntos de encuentro públicos, centros comerciales, etcétera. Y bueno, ese es el reportaje que tengo para hoy. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Marian Khalifa. Muy buen reporte porque nos ubica en una situación muy asertiva y nos da una idea del rumbo que están tomando todos los países de manera diferente, parece ser. Plácido, ¿qué te parece? Yo creo que sí, el caso de Panamá es muy diferente por su toque de queda a lo que está pasando en México, pero si somos objetivos y vemos los resultados que se están obteniendo, pues probablemente utilizando el modelo casuístico, si a Panamá le funciona bien hacerlo de esa manera, no tiene por qué no funcionarle a los Estados Unidos en su método progresivo de irse abriendo. Pero no podría decir lo mismo en el caso de México, porque aquí ya existe un clamor generalizado, Frank, de miles de empresarios pequeños y medianos que prácticamente no ven la salida. De alguna manera yo creo que el sentido común del mexicano va a tener que irse por encima de los lineamientos, entre comillas, que está marcando el gobierno de López Obrador, que cada vez se muestra más errático. Y antes de dar pie para un reporte que tenemos de lo que se va a convertir, según expertos, en la Nueva York mexicana, que es el caso de Tijuana, quisiera, antes de pasar el reporte de nuestro corresponsal en Tijuana, mencionar, Frank, algo que surgió hoy. Una de las experiencias fallidas de López-Gatell, el subsecretario de Salubridad, que es el vocero de la campaña en contra de la pandemia, él trabajó en el gobierno de Felipe Calderón en un puesto similar al que está teniendo ahora, pero sucedió que Calderón no tuvo ningún empacho en despedirlo y lo despidió muy deshonrosamente porque se le descubrió una maniobra mediante la cual, siguiendo instrucciones de quién sabe quién, estaba ocultando datos a la opinión pública, o sea, falseó la información. Esto sucedió cuando la epidemia del N1H1, que tú recordarás, aquella famosa pandemia de influenza. Entonces ahora tenemos con ese antecedente a López-Gatell al frente de la vocería mexicana y pues está siendo sumamente cuestionado, Frank. No sé qué opinas al respecto. Sí, con ese antecedente, creo que fue en el 2008, si no mal recuerdo, que hubo, de hecho, Marcelo Ebrard estaba a cargo de la Ciudad de México, del gobierno de la ciudad, y aunque se insoló a toda la gente por varios días, sí hubo algunos efectos en las recomendaciones de los expertos en otros países. Ahora, Plácido, mencionaste a los gobernadores, a los empresarios que han llegado ya a un punto en el que ya no van a tolerar ninguna otra medida absurda de parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Sí, casualmente se reunieron hoy en Monterrey, que es la sede del gobierno de Nuevo León, el anfitrión Jaime Rodríguez del gobierno de Nuevo León, el gobernador de Tamaulipas, de Coahuila, estuvo también un representante de Chihuahua, estuvo también el gobernador de Michoacán y mandaron un representante del gobierno de Jalisco. Este es el frente que los gobernadores están ofreciéndole al gobierno federal para de alguna manera exigirle al gobierno federal que les apoye con los recursos federales precisamente para la lucha contra el virus. Este grupo de gobernadores que en estos momentos tienen como prioridad el tema de la pandemia no quita el dedo del renglón de la propuesta que están haciendo para salirse del pacto federal, lo cual quiere decir que serían estos estados los que, si la federación no reconsidera las participaciones que se les están regresando de los impuestos que se generan hacia el gobierno central, ellos
están dispuestos a salirse del pacto federal. El asunto está muy delicado, Frank, en estos momentos, porque un experto en derecho constitucional a quien yo consulté hoy en la mañana me decía que en el caso de que un solo gobernador emitiera un manifiesto a su Congreso local en donde estuviera en la posibilidad de separarse del pacto federal, prácticamente ahí se acabaría el México que conocemos hasta ahora. O sea, es una medida que no se ve nada descabellada, porque el país que nosotros tenemos ahorita tiene un número determinado de entidades federativas, y en el momento en que un solo estado se saliera del pacto federal, estaríamos hablando ya de un país completamente diferente. Entonces, ese es el frente que están ofreciendo en estos momentos los gobernadores, buscando una equidad en las participaciones de los impuestos que se le envían al gobierno central, pero que prácticamente están llevando la voz cantante para poderle hacer ver al gobierno que tiene que haber una reconsideración en la manera en la que están redistribuyendo los recursos, porque pues imagínate, te voy a dar un caso, el estado de Morelos, que está gobernado por un morenista, un exfutbolista que se llama Cuauhtémoc Blanco, ese estado aporta 0 pesos a la federación. Entonces prácticamente todo el dinero que se utiliza en el estado de Morelos para el sostenimiento de los servicios y la obra pública, pues lo pagamos el resto de los estados. Imagínate tú que Nuevo León, por cada peso que aporta, se le regresan 30 centavos y a veces hasta menos. Entonces, en esa misma situación está Jalisco, y está Coahuila y está Tamaulipas. Entonces, estamos siguiendo muy de cerca la evolución de ese fenómeno, Frank, porque de ahí se pueden derivar otra serie de acciones que ya más documentado lo podemos tratar en el programa de mañana. Sí, y es preocupante porque tiene aproximadamente 40 años esta medida y la adoptó, si no mal recuerdo, el gobierno de José López Portillo, y fue muy cuestionado por el experto legal Ignacio Burgoa Orihuela, precisamente porque se les hizo una medida descabellada y partiendo de que un estado, como lo dices perfectamente, hable con su Congreso, levanten un acta en que ya no están de acuerdo en depender de la federación, esto jurídicamente hablando desintegra a la federación en sí como tal y pues ya quedaría muy cuestionado el poder ejecutivo federal. ¿Qué más se dice? Es así. El abogado aquí quien consulté se llama Patricio Daniel Fernández Leal y es un experto en temas de derecho constitucional, además de que es un internacionalista. Es un abogado muy prestigiado de aquí de Monterrey. Él me hizo ver que prácticamente si López Obrador insiste en seguir en esa lucha, porque está peleado ahorita con gente de su gabinete, ya se peleó con la iniciativa privada, trae bronca con los gobernadores que no son de su partido, o sea, no le va a quedar más remedio, a juicio de los análisis que estamos haciendo, a López Obrador, que dimitir al puesto, y el asunto sería que si dimite antes de diciembre 1, habría elecciones, Frank. Si López Obrador se aferra y él renuncia a la presidencia después del 1 de diciembre, pues prácticamente ahí la elección del presidente sustituto estaría en manos del Congreso de la Unión, pero pues como López Obrador tiene el control del Congreso de la Unión, pues dejaría a alguien afín a él. Aquí el tema es que esta protesta de los gobernadores va creciendo y detrás de esa protesta hay hasta ahorita 30,000 negocios comerciales a nivel nacional que están listos para irse a la huelga en el pago de impuestos, Frank. Ahora el gobernador de Baja California Norte, pese a que es y se ha declarado amigo de López Obrador, es morenista y contradijo al mismo López Obrador al momento en que Eugenio Derbez denunció esa carta de los médicos del Seguro Social de Tijuana, denunciando la falta de equipo médico. Plácido, vamos a pasar con el corresponsal en Tijuana. Quiero que le des entrada tú porque hablaste con él de primera mano. Claro.
¿Y así es. qué pasa en la frontera? ¿Consideras que es un punto de riesgo? Bueno, pues a raíz de todo esto que acabas de mencionar, hicimos unas consultas directamente con gente de las áreas de salud en el estado de Baja California Norte, y gracias a nuestro corresponsal Rafael Solís, que está allá, vamos a tener acceso a una información de primera mano que nos pinta cuál es el escenario de lo que aparentemente va a ser la nueva Nueva York. En el caso de Nueva York, en una Nueva York en México, por el número de casos que se ven venir ahora que vienen los picos. Adelante. Gracias, Plácido. Vamos adelante con el corresponsal. Buenas noches, Plácido, Frank, amables radioescuchas de Estados Unidos, México y muchos otros países que nos sintonizan a través de 15 plataformas en todo el mundo. Soy Rafael Solís, corresponsal de Irreverente, Charlas de la Noche en Baja California, y les tengo el siguiente reporte desde la que ya es considerada como la Nueva York de México por su situación respecto al COVID-19. Te comento, Plácido. De acuerdo con la información emitida en el reporte diario que hace el gobernador del estado, el ingeniero Jaime Bonilla, y el doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del gobierno del estado, al día de hoy, Baja California es el tercer lugar con 1,047 casos positivos y 138 defunciones. Se han hecho 2,806 muestras o casos estudiados, dando los resultados anteriores. Solamente en la ciudad de Tijuana hay 588 casos confirmados y 89 defunciones. Según fuentes internas en el sistema de salud, me comentan que la OMS dice que somos el país con menos pruebas elaboradas por millón de personas. Hacemos el 0.2%. Comenta que lo hacen así para no alarmar a la población, pero según él deberían de informar a la gente lo que verdaderamente está pasando en la entidad. Hay un gran tráfico de personas en la calle haciendo caso omiso a las indicaciones de las autoridades. El sistema de salud está desbordado. Comenta el médico que por experiencia cercana a un compañero colega no pudo ser atendido con respirador en la clínica 20 del IMSS por falta de equipo. El apoyo por parte del gobierno del estado ha estado llegando y la actitud del gobernador ha sido de apoyo total. Y por parte del gobierno federal empezó a llegar después del pequeño revuelo que se hizo por la petición del actor Eugenio Derbez para organizar a la población a donar esas clínicas por petición de un amigo que trabaja en el sistema de salud del IMSS. Su apreciación final es que sí está poniéndose la situación en carácter de urgente y de llegar a ser una ciudad con el problema similar a lo que está sucediendo en Nueva York. Por información de otra fuente al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, me comenta que el gobierno del estado está haciendo una gran labor al apoyar a las instituciones en general, y la apreciación en relación al estar al punto de ser considerada como Nueva York referencia comentando que la ciudad de Tijuana es la ciudad con más tráfico en Estados Unidos, en toda la nación, y las autoridades no han blindado la ciudad con el país vecino, por lo que el tráfico de infección puede seguir aumentando sin tener control. Asimismo, comentó que la ciudadanía está poniendo mucho de su parte para donar con insumos necesarios a los médicos de la ciudad, pero que al final lo que se ocupa es una buena coordinación con el gobierno, que esas donaciones puedan verdaderamente llegar a quienes lo necesitan. Ese es mi reporte, Plácido y Frank, desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Plácido. Pues me dejas con el aire así, con ese vacío que se siente en el estómago, porque ayer manejamos en el programa que el presidente Trump decía que estaba pues satisfecho con la presencia del ejército mexicano a lo largo de la frontera, y como sabes, ayer declaró que se mantenía el cerco en la frontera México-Estados Unidos por otros 90 días. Esto quiere decir que no pueden accesar turistas, solo ciudadanos americanos o residentes. Pero curiosamente trasciende que él, como comandante en jefe de los ejércitos, Marina y Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mantiene en alerta una unidad especial en una base de Texas con 25,000 elementos listos. ¿Para qué? Nadie sabe, pero son fuerzas de una élite muy especial que saben controlar. Ellos han ido a Irak, a Irán, ellos han controlado casos de salud y casos de alta seguridad. ¿Qué está pasando? No te puedo decir más, Plácido, porque no lo sé. Me encantaría ayudarte con ese reporte. Solo te lo digo incidentalmente, un gran amigo de la universidad me habló para despedirse
y me dice, voy a concentrarme, y me dijo brevemente lo que te acabo de mencionar. Bueno, pues como dices tú, o sea, si el gobierno de los Estados Unidos está concentrando tropas en la frontera, es que algo debe venir. En el caso de México, bueno, pues estamos nosotros prácticamente expuestos a que la información que fluye por parte del gobierno sea validada, ya sea a través de los Estados Unidos o de las organizaciones internacionales de salud, porque pues no se le tiene mucha fe a los datos que se están generando alrededor de esta pandemia, Frank. Esa es la verdad. Muy lógico, de acuerdo a la referencia que hiciste de que Felipe Calderón, tuvo que despedir a Gatell. Entonces, sí, aquí los datos son importantes, porque es la única manera a través de la cual podemos estar seguros de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en medio de este caos informativo, sí es importante señalar que la economía mexicana, Frank, no da avisos de poder aguantar el encierro que el gobierno federal nos está imponiendo. O sea, cada vez las acciones se ponen más drásticas a nivel federal en cuanto a indicaciones. La realidad es que cada estado está haciendo lo que considera más conveniente porque se perdió contacto ya con el nivel de credibilidad tan cuestionada que tiene el gobierno federal. Pero eso es cierto, o sea, el gobierno de López Obrador no da señales de que se meta en el track que los Estados Unidos están haciendo, de una apertura gradual. Como que vamos 1 o 2 pasos atrás en ese sentido, pero a diferencia de la economía norteamericana que tiene reservas muchísimo mayores para poder aguantar 2 pandemias, en el caso de México no es así, y el sentido común nos dice que esta cerrazón de los negocios, de las empresas, a abrir las puertas, no es por ellos, es simplemente porque están acatando órdenes y temen que haya represalias. Entonces, tenemos una situación un poco alarmante en el sentido de que el sentido común te dice que tienes que sobrevivir, que hay que buscar el trabajo para que el trabajo venga el dinero y con el dinero venga el pan en la mesa, pero no hay manera de que esto se pueda hacer si el gobierno no apoya a las empresas para que de alguna manera puedan paliar los efectos de la pandemia. Entonces, la economía mexicana ya no va a aguantar los tiempos de encierro que el gobierno le quiere imponer si no se apoya a las empresas. Y los programas clientelares de López Obrador, que lo único que están buscando es agenciarle votos para las elecciones intermedias del 2021 y si acaso en el 2024, no son suficientes, Fran, porque de alguna manera el apoyo que están recibiendo, si es que este apoyo es real, porque hasta ahorita no se tiene evidencia de que lo hayan hecho, es insuficiente. O sea, se está tratando de ayudar a gente fregada económicamente, pero a los que tienen negocios y que están arriesgando su dinero, no hay quien les eche la mano, Frank. Eso está sucediendo por este lado. Si López Obrador sale del poder en diciembre 1 de este 2020, ¿qué pasaría, Plácido? ¿Quién ocuparía Palacio Nacional? 1 minuto. Bueno, mira, si López Obrador dimite antes del diciembre 1, tiene que haber elecciones. Las tendría que convocar un colegio electoral instaurado en el Congreso de la Unión. Pero la fecha límite tendría que ser antes del 1 de diciembre. Se convocaría elecciones y hace cuenta que borrón y cuenta nueva. Pero si López Obrador dimite después del 1 de diciembre, el Congreso de la Unión, controlado por él, será el encargado de poner al siguiente presidente, y lo más seguro es que sea Marcelo Ebrard. Pero Marcelo Ebrard, en su posición de secretario de Relaciones, tendría que estar en gobernación para poder dar el paso, tengo entendido. Sí, claro. El asunto es que López Obrador va a tener que hacer varios movimientos. Yo te puedo adelantar que Jiménez Espriu, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes, ya tiene desde hace 3 meses en su bolsa la embajada en España, de México en España, pero no se ha ido por la pandemia. Y obviamente López Obrador tendría que quitar de la Cancillería a Ebrard y ponerlo en la Secretaría de Gobernación para que pudiera hacerse caso de ese gobierno después de que López Obrador dimita, que ya se ve muy cansado, es la verdad. Qué lástima, Plácido. Te agradezco
tu gran ayuda con esta contribución editorial y seguiremos al tanto y por favor, no dejes de informarnos si hay alguna emergencia. Con mucho gusto. Buenas noches, Frank. Buenas noches al auditorio. Buenas noches, Plácido. Gracias, audiencia de Charlas de la Noche Irreverente. Estaremos en contacto. Irreverente. Charlas de la Noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.